Muchas gracias, señora presidenta. Primero de todo, una advertencia. Como grupo pequeño que soy, por así decirlo, me tendré que ausentar porque tengo simultáneamente otras comparecencias. Algunos grupos más pequeños no han podido ni venir, ¿no? Pero para mí era importante mi presencia, escuchar sus opiniones, porque, como usted ha dicho, si se quiere un pacto por la educación, se tendrá que ser muy flexible. Entiendo que su aportación de hoy es una aportación de máximos. Siempre se empieza cualquier negociación con una aportación de este tipo. Yo intentaré analizar coincidencias y divergencias para acabar con alguna aclaración, pregunta sobre lo que usted ha dicho. Primera coincidencia, el pacto no puede ser solo político. Ha de ser un pacto social. Y una ausencia por parte suya y territorial, porque las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas. Por tanto, este trípode solo se aguantará el pacto si el trípode tiene las patas con la misma altura, con la misma altura, pienso yo. Si no, no acabaremos este pacto como ha pasado con los 30 y pico de años que llevamos de democracia. Entender también un hecho. El artículo 27 es ambiguo. Su desarrollo no tanto, pero el artículo 27 es tan ambiguo como buena parte de la Constitución para permitir un amplio consenso. Porque a veces se acusa que las ambigüedades no son adecuadas. Pero es que sin ambigüedad no es posible el pacto, porque permite luego desarrollarlo con diferentes puntos de vista, en función de las mayorías oportunas. Lo que no es justo es que, si no es ambiguo, cada mayoría haga una ley nueva, porque no podemos continuar con este tipo de situación que acaba pagando básicamente la escuela, que acaba pagando la comunidad educativa. Un elemento que espero que sea de coincidencia, ¿no? Que la educación pública no es del Estado, es pública, es de la comunidad. Si entendemos esto, que no es el Estado, también hemos de entender que no puede ser privada. Hemos de llegar a un acuerdo. Yo, el acuerdo que le propondría es un servicio público. Un servicio público con unas normas pactadas en el cual participan escuelas públicas y escuelas privadas que aceptan estos objetivos. Siempre la libertad ha de dejar la posibilidad de escuelas privadas de cualquier tipo, en un sentido o en otro, porque forma parte también de la libertad y de la democracia. Pero no todas tienen por qué hacer un servicio público. ¿Me explico? No todas. Pero el servicio público se tendrá que hacer en este sentido. Lo difícil será poner la letra pequeña, sin duda. Pero aquí este sería un elemento, yo pienso, de que no haya ganadores ni perdidos, ni perdedores. Perdidos estamos algunos a veces, ¿no? Pero perdedores que no existan. Porque hoy por hoy, y como consecuencia de todos los años de democracia, no se puede entender solo una escuela pública, prescindiendo de la escuela privada y la concertada. Yo pienso que sería imposible que no fuese una lucha política que acabaríamos mitad y mitad y, por tanto, sería efímera. A las siguientes elecciones la otra mitad podría imponerse a la otra, no llegaremos a ningún sitio, pero que sí que ha de haber algunos acuerdos sobre qué entendemos por servicio público. Y esto significa determinados componentes de igualdad, componentes de atender la diversidad. Un elemento en que le querría también emplazar. ¿Hasta qué punto no estamos obsesionados porque la ley lo contemple todo? Yo soy muy partidario de dos cosas. Soy partidario de los proyectos educativos de centro y soy partidario de la autonomía de la escuela. ¿Hasta qué punto
Si trasladamos la autonomía y la libertad a la escuela y a su proyecto educativo, nos podíamos dejar las dicotomías políticas de lucha cuando hablamos mucho de poner en la ley la letra pequeña que lo contemple todo. Por ejemplo, usted hablaba de métodos pedagógicos, que sin duda usted considera adecuados. Esto es un tema de escuela para mí, no es un tema de ley. La pedagogía es un tema de escuela. Y sobre todo es un tema de resultados. Yo pienso que sería bueno que no tanto concretásemos el currículum, sino los resultados de esa escuela. Es decir, se puede organizar de maneras muy diferentes, siempre y cuando al final de ciclo, en matemáticas, en lengua, pues se adquiera aquellos mínimos que nos podemos poner de acuerdo. Aquellos mínimos que nos podemos poner de acuerdo. Y claro, el tema de las lenguas, ¿no? De las lenguas oficiales o cooficiales. Claro, yo pienso que depende mucho el conocimiento de si en tu comunidad autónoma hay lengua cooficial o no. La verdad. Y muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos. El cuñadismo, que se dice, ¿no? Yo tengo un amigo que me viene a ver y me dice... Yo pienso que son muy pocas las comunidades autónomas, pocas en el Estado español, con lenguas cooficiales, muy pocas. Y en este sentido, la cooficialidad de las lenguas no es un tema de la escuela, es un tema de la decisión sobre las lenguas en esa comunidad autónoma. No podemos hacer de la escuela un campo de batalla sobre las lenguas. Esto se ha de decidir, el modelo lingüístico lo ha de decidir la comunidad autónoma y lo aplicará la escuela, los servicios públicos de transporte o cualquier otro medio. La escuela no ha de ser de este tipo. Y el acuerdo de servicio público, pienso que tendrá que adaptar el modelo lingüístico de la comunidad autónoma. Luego puede haber escuelas privadas solo en inglés. En Cataluña existen escuelas que la lengua vehicular es inglés, o en francés, o en alemán. Señor Oloris, tiene que ir terminando. Sí. Por tanto, no hagamos más grave un problema que yo pienso que no existía y se ha convertido en un elemento falsamente educativo. Le he apuntado algunos puntos para que usted amplíe y siempre encantado de tener cualquier conversación si este pacto al final acaba siendo alguna cosa más que hablar y hablar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como he oído buena parte de su intervención, Anxo sí que parece que puede intervenir. Lo he dicho cuando estaba ausente del conjunto de la intervención. Pero me parece interesante las cosas que he escuchado y, en este caso, hacer un poco preguntas para ampliar algunos aspectos. Primero, ¿cómo considera usted que se ha tomado la comunidad educativa que ha luchado contra la LOMCE el hecho que no se haya derogado? Ya sabe usted que había votos suficientes para derogarla, pero se decidió no derogarla y abrir esta subcomisión, sin derogarla. Y, desgraciadamente, al menos yo he observado que una parte de la comunidad educativa ha salido a la calle hablando de la derogación, porque se dice que lo prometido es deuda, ¿no? Y que en la 10ª legislatura todos los grupos, menos el Partido Popular, dijeron que se derogaría cuando hubiese, digamos, la correlación de fuerzas suficiente. Es un elemento importante porque un pacto se hace con la confianza de la gente. Y si la confianza se rompe, es muy difícil volverla a rehacer. Primer elemento que me gustaría que usted me informase, ¿no?, de esto. Segunda cuestión, ¿no?, el pacto político o el pacto político social y territorial. Es cierto que se ha hablado de pacto social y territorial, pero hemos empezado andando solo con el pacto político. Y como usted ha podido observar, las diferencias son, para no decir abismales, diríamos que muy grandes. Puede que la participación social y la territorial nos ayudaría a llegar a acuerdos. Tercer elemento, usted no ha sido el único de traer el programa completo de su organización, el programa de máximos. Yo he escuchado hace poco a la CONCAPA y también nos traía el programa de máximos. Por tanto, es lógico que cada organización nos traiga su programa de máximos. Ahora bien,
para acercar posiciones, qué elementos se podrían, digamos, situar en el espacio y en el tiempo. Le digo a algunos a ver su opinión. Primero, ley de bases o ley modelo LOMCE que pormenoriza todos los aspectos. Ley de bases, desarrollo en las comunidades autónomas con competencias, leyes propias en Galicia, en este caso, me gustaría que me lo comentase. Tercero, tema currículum. ¿Hasta qué punto los currículums han de estar pormenorizados en leyes de bases estatales? Como hasta qué punto los currículums no tienen que dejar un amplio aspecto a las escuelas, a los proyectos educativos. Y a veces en este espacio nos podemos entender. Y último punto, para no agotar todo el tiempo, el concepto de servicio público. ¿Hasta qué punto podemos romper la dicotomía escuelas públicas, escuelas privadas concertadas, con un gran pacto por un servicio público que tenga unos mismos objetivos, que tenga un mismo sistema de evaluación, pero que puedan actuar escuelas privadas concertadas que acepten estos principios? Lo dejo aquí y muchas gracias por su intervención.